Imagina estar en las vísperas de una gran batalla medieval. Los tambores suenan, las banderas ondean en lo alto y la tensión se respira en el aire. Cientos de hombres se preparan para arriesgarlo todo, pero antes de lanzarse al combate, hay algo que no podía faltar: la comida, porque incluso el guerrero más valiente necesitaba energía para soportar el peso de la armadura, el esfuerzo del combate cuerpo a cuerpo y las largas horas de espera bajo el sol o la lluvia. Lo que comían los soldados medievales antes de ir a la guerra era mucho más que simple alimento. Era la diferencia entre resistir o caer en el primer choque de espadas. Antes de que te sumerjas en este viaje al pasado y descubras los platos, las bebidas y las costumbres que llenaban las mesas de los campamentos militares, te invito a que apoyes este contenido con un me gusta, te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. Así podrás seguir con nosotros el recorrido por la vida cotidiana de aquellos tiempos y no perderte ninguno de los secretos de la Edad Media. Ahora sí, pongámonos en la piel de un soldado que, al amanecer, se prepara para enfrentarse a lo desconocido. Lo primero que hay que entender es que la dieta de un guerrero medieval estaba muy lejos de los banquetes de los reyes. Mientras en los castillos se servían carnes asadas, vinos importados y manjares exóticos, en los campamentos la realidad era mucho más humilde. El pan era el alimento esencial, al punto que en muchas lenguas medievales la palabra pan era sinónimo de comida. Acompañado de queso, manteca o un poco de carne salada, constituía la base de la alimentación. El pan, sin embargo, no siempre era fresco ni de la mejor calidad. Muchas veces estaba hecho de granos mezclados con cebada, centeno o avena, y en épocas de escasez se llegaban a usar incluso harinas con restos de legumbres. Lo importante era que fuera nutritivo y fácil de transportar. Los soldados lo cargaban en bolsas de tela y lo mojaban en caldo o vino para ablandarlo cuando se endurecía. Otro alimento imprescindible era el queso. Su ventaja principal era que se conservaba durante mucho tiempo sin estropearse, lo que lo convertía en un recurso ideal para largas campañas. Aportaba proteínas y grasas, necesarias para resistir las exigencias físicas del combate. El queso duro, acompañado de pan, era casi siempre el desayuno de un soldado antes de salir a marchar. La carne también estaba presente, pero no de la forma en que la imaginamos hoy. No había asados abundantes ni filetes jugosos. Lo que predominaba era la carne salada y ahumada, preservada para durar días o semanas. El cerdo era muy común, pues podía criarse en casi cualquier lugar y su grasa se usaba también para cocinar. El vacuno, en cambio, era más raro en la dieta de un soldado raso, ya que requería más recursos. Muchas veces lo que se consumía eran embutidos o pedazos pequeños cocidos en sopas. Las sopas y los guisos eran otra parte fundamental de la alimentación. Cocinar en grandes ollas permitía alimentar a muchos hombres con pocos recursos, mezclando carne, verduras y legumbres. Estos platos eran más fáciles de digerir y aportaban líquidos, algo esencial cuando se estaba en campaña y el agua no siempre era segura para beber. De hecho, muchas veces los soldados preferían tomar cerveza o vino aguado en lugar de agua, porque era más seguro y ayudaba a evitar enfermedades. La cerveza, sobre todo en regiones del norte de Europa, era básica en la dieta. No solo se bebía por gusto, sino también porque aportaba calorías adicionales. En cambio, en las zonas mediterráneas predominaba el vino, aunque rara vez se bebía puro. Lo más común era mezclarlo con agua. En los campamentos, las bebidas eran tan importantes como la comida, ya que ayudaban a mantener la moral de las tropas. En cuanto a las verduras y legumbres, los soldados comían lo que se podía conseguir en cada región. Guisantes, lentejas, garbanzos y habas eran muy comunes, pues podían almacenarse secos y hervirse fácilmente. También se consumían cebollas y ajos, no solo por su sabor, sino porque se creía que daban fuerza y ayudaban a combatir enfermedades. Visualiza un caldero humeante, lleno de guiso de lentejas, con un trozo de carne salada flotando en él. Esa podía ser la última comida de muchos hombres antes de lanzarse a la batalla. La realidad, sin embargo, era dura. No siempre había suficiente comida. Las hambrunas, los saqueos y los problemas de suministro podían dejar a los soldados con raciones muy pobres. En esos casos, lo que predominaba era una mezcla de granos hervidos en agua, conocida como gachas. Aunque era simple y poco sabrosa, cumplía con su objetivo: llenar el estómago y dar algo de energía. A veces, los caballeros y nobles que lideraban los ejércitos comían un poco mejor. Ellos podían permitirse llevar consigo barriles de vino de calidad, especias caras como la pimienta o la canela, e incluso miel. También podían cazar aves o ciervos durante las campañas, algo impensable para los soldados comunes. La diferencia en la mesa reflejaba la diferencia en la sociedad. Mientras unos se conformaban con pan duro y queso, otros disfrutaban de manjares dignos de un banquete reducido.
No obstante, había un punto en común. Todos, desde el soldado más humilde hasta el caballero más acaudalado, sabían que una buena comida antes de la batalla podía marcar la diferencia. No era solo una cuestión de fuerza física, sino también de ánimo. Compartir pan y vino con los compañeros de armas reforzaba la camaradería, recordaba a los hombres que no estaban solos y que luchaban codo a codo con quienes comían a su lado. De hecho, muchos relatos de la época mencionan que la noche antes de una batalla solía vivirse con una mezcla de silencio y ritual. Algunos rezaban, otros afilaban sus armas y todos buscaban comer algo que les diera valor. Esa última comida podía ser humilde, pero estaba cargada de significado. Era, en cierto modo, un recordatorio de que el día siguiente podía ser el último. Y es que la comida no solo llenaba el cuerpo, también tocaba el espíritu. El aroma de un guiso, el crujido del pan recién horneado o el calor de una jarra de cerveza eran estímulos que ayudaban a los soldados a encontrar fuerza en medio de la incertidumbre. Cada bocado era, al mismo tiempo, un gesto de supervivencia y un acto de esperanza. Y antes de continuar, quiero invitarte a que apoyes este contenido con un me gusta y a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Así no solo me das la señal de que quieres que sigamos explorando juntos estas historias, sino que también ayudas a que más personas descubran cómo era realmente la vida en la Edad Media. Ahora bien, ya hemos visto los alimentos básicos, pero aún falta entender el papel de la logística y de la cultura alrededor de la comida en tiempos de guerra. Porque no se trataba solamente de qué se comía, sino también de cómo se conseguía, cómo se preparaba y qué significaba para los hombres que marchaban hacia un destino incierto. Uno de los grandes retos de cualquier ejército medieval era asegurar el abastecimiento. A diferencia de los ejércitos modernos, no existían sistemas organizados de transporte con caravanas de camiones ni almacenes enormes. Lo que se tenía era un conjunto de carros tirados por animales, mulas de carga y, en muchos casos, las espaldas de los mismos soldados. Por eso, los alimentos más apreciados eran aquellos que podían durar sin echarse a perder. Pan duro, queso curado, carne salada, embutidos secos y granos. Todo debía resistir largos trayectos y cambios de clima. Pero el aprovisionamiento no siempre dependía de lo que se llevaba desde el punto de partida. Muchas veces, los ejércitos se alimentaban a costa de los pueblos y aldeas que encontraban en el camino. Esto significaba que los campesinos podían perder sus cosechas, su ganado e incluso su sustento para alimentar a los hombres armados. No era raro que una aldea quedara arrasada después del paso de un ejército, porque los soldados necesitaban comer para sobrevivir, y la guerra no dejaba espacio para la compasión. En otras ocasiones, los reyes y señores feudales organizaban envíos de provisiones que incluían barriles de cerveza, toneles de vino, sacos de trigo y animales vivos que podían sacrificarse en el momento. Era habitual ver rebaños de ovejas o cabras marchando junto al ejército, porque así se aseguraba carne fresca en cualquier momento. Aunque esto aumentaba la lentitud de la tropa, daba mayor seguridad de no quedarse sin proteínas. El acto de preparar la comida también tenía un papel fundamental. En los campamentos se instalaban fogatas y se cocinaban grandes ollas que podían alimentar a decenas de soldados a la vez. Cada compañía solía tener a algunos hombres encargados de cocinar, quienes improvisaban recetas con lo que hubiera a disposición. No se trataba de chefs, sino de compañeros que sabían cómo hervir legumbres, salar carne o tostar pan en las brasas. Comer juntos alrededor del fuego era también un momento de pausa en medio de la tensión. Algunos testimonios medievales describen cómo los soldados podían improvisar comidas rápidas antes de una batalla, calentando pan duro con caldo o vino, friendo trozos de tocino o compartiendo un poco de queso. Nada era lujoso ni abundante, pero cada bocado contaba. La sensación de llenar el estómago, aunque fuera con un guiso simple, les daba fuerzas y los conectaba con algo profundamente humano: el acto de compartir comida antes de enfrentarse al peligro. En este contexto, no sorprende que muchos soldados desarrollaran supersticiones y rituales alrededor de la comida. Algunos creían que comer ajo o cebolla les daba coraje y los protegía de enfermedades. Otros pensaban que beber vino antes del combate les aseguraba fuerza y suerte. Había quienes guardaban un trozo de pan o de queso como amuleto, creyendo que, si sobrevivían, lo compartirían con sus seres queridos al regresar. Estos pequeños gestos muestran cómo la comida iba mucho más allá de lo físico y se cargaba de simbolismo espiritual. Los líderes también entendían este aspecto. Dar buena comida a las tropas antes de una batalla era una forma de elevar la moral. No importaba tanto la calidad como la sensación de abundancia. Repartir pan extra, servir vino más fuerte o cocinar carne fresca podía transformar el ánimo de un ejército cansado. Un soldado bien alimentado no solo tenía más energía, también estaba más dispuesto a obedecer y a luchar con lealtad.
Por supuesto, no todas las experiencias eran positivas. Hay relatos de soldados que tuvieron que marchar al combate con el estómago vacío, porque las provisiones no alcanzaban o porque los enemigos habían cortado las rutas de abastecimiento. En esas circunstancias, la debilidad física y el hambre podían ser tan letales como las espadas enemigas. La historia muestra que más de una batalla se perdió no solo por la estrategia, sino por la falta de alimento en el momento crucial. Imaginemos entonces la noche anterior a un enfrentamiento decisivo. Los soldados se sientan alrededor del fuego, cada uno con un cuenco de guiso humeante. El silencio domina el ambiente, roto apenas por el crepitar de la leña y el murmullo de oraciones. En esos instantes, cada cucharada de sopa tiene un valor inmenso, porque quizás sea la última vez que esos hombres compartan una comida. La comida se convierte entonces en un acto de hermandad y en un recordatorio de la fragilidad de la vida. Algunos cronistas medievales también relatan cómo, en medio de las campañas, los soldados encontraban formas de improvisar banquetes pequeños con lo que conseguían. Podían cazar aves o pescar en ríos cercanos, recolectar frutos silvestres o pedir limosnas en monasterios. Todo esto se mezclaba en ollas improvisadas, creando sabores que, aunque simples, representaban la esperanza de un mañana. Y no podemos olvidar que la diferencia social seguía estando presente incluso en el campo de batalla. Mientras los soldados rasos comían gachas y pan duro, los nobles podían tener acceso a especias caras, como la pimienta o la canela, que mejoraban el sabor de las comidas. Ellos también podían beber vinos dulces o hidromiel, lujos que estaban lejos del alcance de los guerreros comunes. Estas diferencias alimenticias reflejaban la jerarquía que dominaba toda la Edad Media. La comida, entonces, era un espejo de la sociedad, pero también un recordatorio de que todos, ricos o pobres, compartían la misma incertidumbre antes de una batalla. Una cena humilde o un banquete reducido podían convertirse en el último recuerdo de camaradería entre hombres que, al amanecer, arriesgarían todo en el campo de batalla. Así, cuando nos preguntamos qué comían los soldados medievales antes de ir a la guerra, no hablamos solo de pan, queso o guisos. Hablamos de un ritual cargado de significados, de un momento en el que los cuerpos se fortalecían y los espíritus se preparaban. Cada alimento era combustible, pero también era símbolo de unión, de fe y de esperanza en tiempos donde la vida podía terminar en cuestión de horas. La próxima vez que pienses en una batalla medieval, no imagines solo las espadas chocando o las lanzas brillando bajo el sol. Proyecta en tu mente también a los soldados sentados en círculo, compartiendo un trozo de pan duro, brindando con una jarra de cerveza o calentando las manos junto a una olla de guiso. Porque ahí, en esos instantes sencillos, se encontraba la verdadera esencia de la experiencia humana, la necesidad de alimentarse y de encontrar fuerza en lo cotidiano antes de enfrentar lo extraordinario. Y con esto llegamos al final de este recorrido. Si te gustó este viaje por los sabores y costumbres de la Edad Media, te invito a que le des un me gusta al video, que te suscribas al canal y que actives la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos contenidos. Aquí seguiremos explorando no solo las batallas y las armas, sino también la vida cotidiana de aquellos tiempos que siguen despertando tanta fascinación en nosotros.